El Partido Comunista. Nos encontramos en la sede de las Juventudes Comunistas en Santiago Centro. No es casual que nos ubiquemos aquí. Estamos ante el último partido con una juventud tan grande y organizada. Desde este lugar se organizan grandes manifestaciones callejeras, no solo mediante marchas y paros, también con los característicos murales de la Brigada Ramona Parra. ¡Arriba los pobres del mundo! Su preocupación por la cultura y las artes es algo que viene de los tiempos de su fundador, Luis Emilio Recabarren. Claro que para entender mejor la historia de este partido tenemos que viajar al norte. Nos encontramos en Iquique. Fue en esta calle, en Barros Arana, en el número 9, actualmente corresponde al número 96, donde Recabarren fundó el periódico El Despertar de los Trabajadores en enero de 1912. Y poco después, en el mismo lugar, el 4 de junio de 1912, Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista. Un poco de contexto. A comienzos del siglo XX, en el Chile del parlamentarismo, la cuestión social se agravaba cada día más. En el norte, la industria del salitre ha creado una élite de capitalistas que gozan de enormes privilegios, mientras que una gran mayoría de obreros sobreviven en condiciones paupérrimas. El único partido de izquierda de esta época, el Partido Demócrata, lucha por los derechos de los trabajadores, promoviendo mutuales y sindicatos, pero también el diálogo y la moderación. Claro que uno de sus militantes se volverá particularmente popular por su retórica revolucionaria, un tipógrafo llamado Luis Emilio Recabarren. No es casual que Recabarren haya sido tipógrafo. En un mundo sin internet ni radio, la única forma de comunicar ideas revolucionarias o de organizar a los trabajadores es mediante la imprenta. De ahí que muchos dirigentes sociales salieron del gremio de los tipógrafos. Recabarren, junto con dar charlas, imprimió docenas de periódicos y organizó innumerables actividades sociales, culturales y políticas en cada salitrera y cada pueblo que visitaba, tales como obras de teatro y escuelas nocturnas para los obreros. Sin embargo, también fue perseguido por sus ideas. Tanto él como sus seguidores fueron amedrentados por organizaciones anticomunistas quienes los acusaban de estar vendidos al oro peruano. Es más, Recabarren llegó a estar preso más de un mes, luego de haber dado una conferencia en Pisagua acusado de presunto desacato a la autoridad. Así y todo, contra viento y marea, Luis Emilio Recabarren logró ser electo diputado en el año 1906. Sin embargo, pocas semanas después de asumir el cargo, la Cámara de Diputados impugnó su elección, alegando una serie de irregularidades, por lo cual Recabarren fue expulsado del Parlamento. Hasta el Mercurio criticó que esto era una evidente injusticia. En paralelo, la Corte de Tacna acusó a Recabarren de ser un agitador social y promover ideas anarquistas. El tribunal lo declaró culpable del delito de atentado contra la autoridad y lo sentenció a 500 días de cárcel. Decidido a no volver a la cárcel, optó por exiliarse en Argentina. Desde ahí viajó a Europa y entabló contacto con grandes figuras de la izquierda internacional. Volvió 2 años después a Chile, más revolucionario que antes, y sus diferencias con el Partido Demócrata se acentuaron. Recabarren acusó a los demócratas de haber claudicado ante los burgueses y de no preocuparse de la ruina económica en que vivía el pueblo. Como alternativa, el líder tipógrafo clamaba por el socialismo, el cual Recabarren resumía en 2 palabras: amor y justicia. Claro que para hacerlo realidad, primero había que organizar al pueblo y, aún más importante, educarlo. De este modo, los demócratas socialistas renuncian al Partido Demócrata y fundan el Partido Obrero Socialista. 10 años después, luego de una larga discusión, este partido se adhirió a la Internacional Comunista, con lo cual en 1922 cambió de nombre a Partido Comunista de Chile. ¿Usted cuándo diría que es el hito fundacional del Partido Comunista? Algunos dicen 1912, 4 de junio, otros 1922. ¿Con cuál fecha se casa usted? No me meto en esas discusiones, que creo que son un poco bizantinas. Porque hay elementos de continuidad y elementos de ruptura. O sea, no es cualquier cosa definirse como partido comunista en esa época, sobre todo declarar como adhesión a los 21 puntos, digamos, de la Internacional Comunista. No es algo menor, ¿no? Pero por otro lado, no hubo un cambio orgánico, digamos, ni hubo grandes transformaciones más allá de esas aclaraciones, ¿no? Entonces también hay justificación para pensar que el quiebre se produce más adelante, cuando el Partido Comunista se bolcheviza, ¿no? Y adopta la estructura celular y todo lo que es típico de un partido comunista, digamos. Porque siguió siendo un partido como de asambleas, digamos, de vida, con mucha vida parlamentaria y bueno, y de frentes de masa, digamos. Entonces no hay gran cambio en lo orgánico entre el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Nunca dejamos nuestra forma política, que era como la de Recabarren, que era en los territorios, ¿cómo se dice?, en los vecindarios, en los, ¿cómo se dice?, en los liceos, en la universidad de paso entonces era muy poca gente la que andaba, pero la idea era hacer política en todos lados. Y también con herramientas culturales, que también eso era distinto a
a la bolchevización clásica de agitación y de organización en sindicatos. El tema del teatro, el tema de la cultura, el tema de la música también, era muy Recabarren. Y eso nunca nunca lo hemos dejado, en ningún momento. Ni en los peores momentos, ni en la ley maldita, ni en la dictadura. Eso siempre ha estado. Acá hay una tensión muy interesante. Si bien sus militantes son muy disciplinados con las órdenes de Moscú y del Comité Central del partido, sus fundadores también surgen de la pampa profunda, de las entrañas de las minas y de las salitreras. Vale decir, es un partido internacionalista, pero también muy chileno para sus cosas. En sus 112 años de historia, el Partido Comunista ha participado de 4 gobiernos distintos: Gabriel González Videla, Salvador Allende, Bachelet II y Gabriel Boric. Pero también, durante ese mismo siglo, han sido perseguidos y proscritos por al menos 25 años. Primero con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, después en el gobierno de González Videla y, finalmente, con la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que vemos aquí es el edificio donde se solía ubicar la sede central del Partido Comunista para el 11 de septiembre de 1973. Para el golpe de Estado, esta sede fue allanada y su característica estrella, símbolo del partido, recibió múltiples disparos por parte de los militares. Pero contra todo pronóstico, esa estrella todavía existe, y hoy la podemos encontrar en el Museo de la Memoria. Lo que vemos aquí es la estrella que se ubicaba arriba del Comité Central del Partido Comunista en Teatinos con compañía. Ahí se ubicaba hasta el 11 de septiembre de 1973. Una vez ocurrido el golpe, fue atacada por los militares. Todavía podemos ver acá los balazos. En total, la dictadura de Pinochet asesinó y desapareció a cerca de 500 militantes del Partido Comunista. La mayoría de ellos pasaron por acá, por el Estadio Nacional. En honor a ellos y a las miles de víctimas de la dictadura que también pasaron por el estadio, se construyó este memorial. Pero no todo ha sido represión y luchas sociales para los comunistas chilenos. A lo largo de estos 100 años, los militantes del Partido Comunista han tenido entre sus filas a grandes artistas que han hecho mucho por la cultura y las artes de nuestro país, tales como Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, Víctor Jara, cantautor, Godoy Teitelboim, escritor, y por supuesto, el todavía vigente Mono González. Aquí en el Estadio Nacional también podemos ver parte de la obra del Mono González, en el famoso silo del estadio, el cual fue intervenido en el año 2023 en el marco de los 50 años del golpe de Estado, pero también de los Juegos Panamericanos, ocasión en la que fue convertido en la Torre de la Memoria, un homenaje a los más de 20.000 prisioneros y prisioneras políticos que pasaron por el Estadio Nacional en tiempos de dictadura. Fue también aquí en el Estadio Nacional donde el dictador cubano Fidel Castro fue recibido por miles de sus seguidores en el marco de su visita a Chile en el año 1971. En su discurso de despedida, el 2 de diciembre, Castro terminó sus palabras con el clásico «Patria o muerte, venceremos». Su larga visita exacerbó los ánimos contra el gobierno de Allende. Por mucho que la vía chilena al socialismo se apegara a la Constitución y las leyes, la oposición apuntó que el objetivo último de la unidad popular era una dictadura comunista como la de Cuba. ¿Usted cree posible una renovación comunista similar a la que vivieron los socialistas en los años 80? ¿Cree posible que rompan con Cuba, por ejemplo? Lo veo difícil, digamos. Yo creo que ha habido, quizás hay más crisis, me olvidé decir, ha habido más crisis de la que uno cree, pero ninguno de los grupos que se han ido, que ha habido mucha gente que se ha ido del PC por distintas razones y en distintos momentos, pero esos grupos no logran conformar como un núcleo que le haga peso al Partido Comunista, como que el sello Partido Comunista se mantiene, no es como en otros países que existen 2, 3 partidos comunistas, ¿no? Y nosotros nunca vamos a abandonar a Cuba, nunca, y es porque hay que estar claros, o sea, hay un pueblo que eligió su determinación después de una dictadura muy cruel que hubo, la de Batista, y Batista es como el punto culmine de todo, de años de explotación norteamericana en Cuba. Y en ese sentido Cuba decidió su destino y sigue en un proceso de bloqueo y de embargo hace más de 60 años. ¿Su doble estándar con los derechos humanos empaña su lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia social? ¿Su simpatía por las dictaduras extranjeras les quita toda autoridad moral para hablar de democracia y derechos humanos en Chile? Son preguntas difíciles de responder, pero de algo sí podemos estar seguros, y es que el Partido Comunista siempre ha actuado con la verdad. ¿Con la verdad? Con la verdad. Con la razón. Con la razón. Con la razón. Con la moral. Con la moral. Con la moral.